aquellas ideas que cambian la vida y que se hacen convicciones, convencimientos, no nacen de la noche a la mañana. Se van meditando, se van reflexionando, se van discerniendo, colando, hasta que uno las tiene penetradas en el corazón para vivir. Aquellos sentimientos que nos van impactando a lo largo de nuestra vida se hacen más fuertes y nos dan razones para vivir cuando penetran el corazón y cambian la vida. El hecho de la resurrección de Jesús de entre los muertos tampoco nació así nomás en los primeros discípulos y en los cristianos a lo largo del mundo. Esto se fue haciendo una convicción fuerte en la medida en que el encuentro con Jesús se hace un encuentro vivo. Veamos lo que nos dice el Santo Evangelio de hoy. María Magdalena, al igual que los 12 apóstoles, estaban sumidos, hundidos en una tristeza profunda y en un dolor, porque aquel que les había llamado, que les había amado, aquel que fue compasivo, aquel que les perdonó, aquel que los amó, había muerto. Los apóstoles estaban escondidos. María Magdalena, al igual que otras 2 mujeres, permanecieron firmes en la cruz y fueron testigos de la muerte del Señor. Y en medio de ese sentimiento, en medio de la tiniebla de la vida, María Magdalena, aún oscuro, fue al sepulcro. Iba para orar y platicar con el Señor, como hacemos nosotros con nuestros difuntos cuando vamos al cementerio. Y por la costumbre iba también con perfúmenes y aceites olorosos a embalsamar y a ungir el cuerpo del Señor. Se sorprende, hay sorpresa. La gran piedra que tapaba el sepulcro del Señor, porque los enterraban en cuevas, estaba removida, hecha a un lado. Entra en miedo y se va corriendo, no huyendo. Una cosa es correr por la vida y otra cosa es huir de la vida. Se va corriendo y se va corriendo para contar a los apóstoles que no está el cuerpo del Señor y que a saber a dónde lo habían puesto. Ante esta sorpresa, Pedro y Juan también corren
para el sepulcro. Juan llega primero porque era más muchacho que Pedro. Y entran al sepulcro. Y se dan cuenta que el Señor no está. Que los lienzos con que lo habían envolvido estaban doblados a la par de donde él estuvo tendido. La gran sorpresa. Y recordemos lo del Evangelio de ayer, anoche en la vigilia. No está aquí, ha resucitado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Cristo ha resucitado, ha vencido el mal, ha vencido el pecado, ha vencido la muerte. Y reciben un mensaje que lo recibió Magdalena y luego lo pasa. Vayan a Galilea y allá me verán. Dos pequeñas cosas, mis hermanos. No podemos estar acomodados, sentados y como dormidos. Tenemos que despertarnos, tenemos que despabilarnos y correr, como lo hizo María Magdalena para contar, como lo hicieron Pedro y Juan para verificar y recibir la gran noticia. No está aquí. No hay que buscar entre los muertos al que vive. Y a veces, mis hermanos, como que nos acostumbramos y nos acomodamos. Sabemos que Cristo resucitó porque nos lo contaron nuestros papás, porque tal vez el catequista en la comunidad nos lo dijo, porque lo hemos escuchado como enseñanza, pero no lo hemos absorbido, no lo hemos metido al corazón para cambiar. Y a veces estamos buscando en las puras costumbres, porque así se ha hecho, en la práctica de la fe muy por encimita, sin ahondar en el corazón y vivir en el seguimiento de Jesucristo, porque cristiano es aquel que sigue a Jesús. Me puede pasar a mí como sacerdote, le puede pasar a una religiosa. Hacen postulantado, hacen noviciado, profesan y la vida sigue igual. Y no hay aquellos cambios profundos. Yo estuve tantos años en el seminario y la fui pasando. Y puedo ser sacerdote y vivir por encima y no estar convencido de que Jesucristo vale la pena, y por eso, siguiéndolo a Él, cambiar nuestra vida. Escuchar y acoger la palabra. Reunirnos en la comunidad para celebrar y vivir la fe. A algunos les da lo mismo ir a misa o no ir a misa, ir a la celebración de la palabra o no ir a la celebración de la palabra. ¿Por qué? Porque falta el convencimiento que donde dos o tres se reúnen, ahí está el Señor. Y la otra cosa,
hay que correr, hemos dicho. Hay que ir a Galilea, ahí verán al Señor. Y Galilea es el lugar donde empezó todo el ministerio de Jesús, el anuncio del reino de Dios, de la buena noticia, de la misericordia y del amor, de la salvación. Ahí empezó el Señor a sanar los corazones, a sanar a los enfermos, a dar el perdón. Ahí el Señor fue haciendo su obra hasta llegar a Jerusalén, donde llevando el amor hasta el extremo, hasta lo último, dio la vida por nosotros. Hemos estado viviendo aquello que San Pablo dice: porque Cristo me amó, se entregó por mí. Y cuando uno va viviendo de esto y que cala en el corazón y que cambia la vida, porque el amor de Dios es grande para cada uno de nosotros, vamos viendo el actuar del Señor en medio del mundo, aún en los casos dolorosos como es la pandemia, que no es voluntad de Dios. Voluntad de Dios es que esto no exista, pero nos pide que colaboremos. ¿De qué sirve que ustedes estén con la mascarilla ahorita en el templo y al salir se la quite? De nada sirve. Entonces las cosas se ponen más graves. Y tenemos en medio del mundo, en medio de las cosas de cada día, ser testigos del Señor y anunciarlo con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestra hermandad, con nuestra justicia, contra la lucha del mal, en todo esto. Pero tenemos que ir a Galilea. Posiblemente, mis hermanos, la piedra que cubre el sepulcro de nuestra vida no ha sido removida todavía. Y tenemos que pedirle al Señor resucitado que con la fuerza de su amor remueva la piedra que nos tiene como muertos en la fe, porque nos faltan las obras de la misericordia, las obras de la justicia, las obras de la verdad, que son las señales de que Cristo vive en nosotros y que nosotros, unidos a Cristo, hemos vencido el mal, hemos vencido el pecado y vamos viviendo la vida nueva. Corramos y vayamos al Señor como Magdalena, Pedro y Juan. Movámonos y vayamos a Galilea, a lo más hondo de nuestro corazón, y descubrir ahí la presencia de Jesús resucitado, el victorioso sobre el mal, sobre el pecado y sobre toda muerte. ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. ¡Viva Jesús resucitado! ¡Viva Jesús resucitado! ¡Viva Jesús resucitado!